programas especiales que más nos conmueve y nos conmovió en el Refugio de los Conspiradores es la historia del impresentable Victoriano Huerta. Efectivamente lo conocemos muy bien en la historia, pero ¿qué es lo que lo motiva a ser el gran traidor, el asesino intelectual del presidente Madero y del vicepresidente Pino Suárez? La decena trágica y todo el cochinero, permítanme el término, que hizo Victoriano Huerta, aquí en el Refugio de los Conspiradores. Hola, queridos conspiradores, conspiradores en casa, conspiradora. Hola, ¿qué tal? Querido Alex Conspirador. Bueno, vamos a hacer un breve paréntesis para decirles que Benito Taibo, que ya es un hombre muy viejo, muy mayor. No se puede defender, no está aquí. Es un hombre ya muy mayor. Le dimos unas vacaciones por un par de días. Le van a caer muy bien, pero vamos, estará con nosotros ya muy próximamente. No, la neta es superpoblación de riesgo y hay que cuidarlo. Benito, te extrañamos con todo el corazón. No será nunca lo mismo sin ti. Sí, ya te queremos aquí de regreso, Benito. Pero no especulen, está bien, todo está en orden, no pasa absolutamente nada. Simplemente se está tomando un poco de descanso. Sí, hicimos un paréntesis y ya muy pronto Benito Taibo, que bueno, pues es el alma de este programa, junto ¿Tampoco? con ustedes, claro. Tampoco, ¿verdad? Pero bueno. Pero sí mucha. Hoy Tampoco. Sí, tampoco. No, beso enorme. Bueno, pues hablemos de Victoriano Huerta. Victoriano Huerta, el Chacal. Yo creo que pues fue conocido por muchas canalladas, pero la más importante de ellas fue el asesinato de Pancho Madero y el asesinato de Gustavo Madero y el asesinato de muchos diputados y muchos legisladores, entre otras canalladas más. El Chacal es el tema. Ese es el tema. ¿Y qué cambio de tema? De hablar de una persona luminosa como Benito, nos vamos a un hombre de lo más oscuro en nuestra historia. No digamos villanos, porque ya quedamos que eso no nos queda, pero a él le vendría como anillo al dedo. De hecho, Benito nos inspiró para hablar de Huerta, así que salud. 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 Bueno, queridos conspiradores, si tenemos que hablar de uno de los personajes siniestros en la historia de México, hay bastantes, ya los hemos analizado aquí junto con ustedes, pero sin duda alguna Victoriano Huerta es uno de ellos. Victoriano Huerta, cuando en contubernio con el embajador de los Estados Unidos y otro grupo, además, deciden deponer y asesinar al presidente Madero, bueno, con eso pasó ya a la historia, ¿verdad? Por supuesto, además, siempre los villanos creemos que nacieron siendo villanos y a mí me impresionó un poco de dónde viene Victoriano Huerta, porque además de, bueno, nace en Jalisco, en un pueblo pequeño, su padre era un mestizo y su mamá de origen huichol, llega a tener una vida diferente porque estudia en el colegio militar, se casa también con una mujer de medios económicos más avanzados, con la cual tiene 11 hijos. Y me llama muchísimo la atención que tiene contacto con toda esta generación que había superado el siglo XIX, estudió en el colegio militar, uno de sus profesores fue Donato Guerra. Entonces, ¿cómo la historia lo va a poner, a pesar de que tenía un buen origen, cómo va a ir cambiando su vida? Yo creo que el problema aquí es como siempre, y no es una manera de defender a Huerta, sino yo creo que ubicarlo en su contexto, porque lo que siempre hacemos es ponerlo ya en el lado totalmente oscuro y en el infierno de la historia cívica. Claro, yo siempre he dicho que si él no hubiera ordenado el asesinato de Madero y Pino Suárez, él estaría al lado de quizá Villa, Zapata, nomás que como enemigos, porque todos ellos tenían el gatillo muy fácil. O sea, a cualquiera posibilidad utilizaban la pistola. Lo hemos hablado con Obregón, lo hemos hablado con el propio Carranza, que en su momento ordenará, o más bien estará consciente de a quién le aplica la pena de muerte, como a Ángeles o a Zapata, con la ejecución de la traición. Es decir, la historia no es de hombres impolutos y de terribles asesinos. Yo creo que aquí el gran error de Huerta es el asesinato de Madero y Pino Suárez. Pero fíjate, sin embargo, el propio Venustiano Álvaro Obregón manda asesinar a Carranza. O sea, por ejemplo, es otro presidente asesinado. O sea, si hacemos la cuenta, de 1913 a 1928, en 15 años, asesinan a 3 presidentes mexicanos.
Asesinan a Pancho Madero, asesinan Pero a... no era presidente. Ahorita vamos a discutir. Bueno. A Carranza y a Obregón. También podría decir Paco, que perdón. no había tomado posesión Álvaro Obregón, entonces tampoco era presidente. No, exactamente. Bueno, Obregón era presidente electo. Electo. Carranza era presidente en funciones Sí. y Madero ya no era presidente Sí porque era. ya... Otra vez. A ver, No, pero... en términos formales y legales, el presidente, y véanlo en todas las historias políticas, el presidente a partir del 19 de febrero es Victoriano Huerta, y háganle como Sí, de quieran. un ardid háganle político como quieran. espantoso. Bueno, Oye, pero ahí claro, está. Pero ahí No, está. no, Paco, bueno. estabas diciendo justamente el tema de que esta revolución se devoran unos a otros. Yo creo que eso es una de las grandes características de la Revolución Mexicana y de cercanías, de lealtades. Volviendo a un joven Victoriano Huerta, es muy cercano y muy amigo de Bernardo Reyes, que también es un personaje importante en la Revolución. Era un porfirista, Bueno, como él. como él mismo. Pues él era un porfirista. Y entonces titubea y coquetea muchas veces Bernardo Reyes incluso con la idea de ser el sucesor de Porfirio. Porfirio no lo deja, se decide ir. Victoriano Huerta se queda como un poco no sabiendo qué hacer, pero es un personaje más de la Revolución que busca dónde acomodarse con esas lealtades hasta la muerte. Ahora, yo no lo ubico dentro de la revolución. O sea, yo creo que son personajes que se crean en el porfiriato, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, Claro. para empezar, para mí, después de haber leído varias biografías y cosas sobre Huerta, me parece que es un personaje brillante en términos de la inteligencia política que tiene. Desde luego se convierte en militar, pero becado, exactamente como me parece que es secretario particular de Donato Guerra, que era de los hombres de Juárez en la época del liberalismo. Tiene muy buenas calificaciones en el colegio militar. Realmente desarrolla una gran carrera militar y además sí se junta con una mujer de apellido Águila, pero es muy Emilia, curioso. Emilia Águila. ¿Cómo? Emilia. Bueno, pero ahí te va la historia porque ahí sus biógrafos encuentran que cuando le rompen el corazón a un hombre puede terminar siendo Victoriano Huerta. A ver. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Él está atrás, la hermana de Emilia, allá en Veracruz. El típico, ¿no? La corteja, está súper enamorado, pero la otra hermana lo manda a la friend zone, o sea, le dice mejor como amigos. Entonces él, para estar cerca de la verdadera mujer a la que amaba, empieza a cortejar a Emilia, a su hermana, y se termina casando con Emilia para estar cerca del amor de su vida. Entonces dicen que a partir de ese rechazo, y eso lo cuenta su biógrafo Michael C. Meyer, que es uno de los principales, Sí. si no el principal biógrafo de Victoriano Huerta, porque realmente nadie se ha animado a escribir una biografía ya, digamos, como actualizada de Victoriano Huerta. Pero él dice que eso quizá le rompió el corazón. Bueno, no vas a justificar que gracias a eso entonces, mandó a asesinar a 100 opositores, pero que sí, que es un hombre destrozado, al menos en términos personales, por esa imposibilidad de estar con la mujer que ama. Claro, y eran mujeres muy bellas, eran hijas de un vasco que llega a Veracruz y tiene una mediana fortuna, con la cual no era el amor de su vida y le acomoda 11 hijos. Entonces, bueno, las costumbres de esa época, pero le da la seguridad y le empieza a dar un poco los recursos para sentirse una persona, digamos, en el porfiriato, este porfiriato que buscaba una sociedad, entra a ese círculo de la sociedad mucho más alto que del que él venía. La realidad de las cosas, cuando ya Madero llega al poder, porque bueno, y aquí pues no jugó un papel muy importante Victoriano Huerta, porque es claro que en la calle de Ciudad Juárez pues está Pascual Orozco y está Villa, pero pues no aparece todavía en la fotografía de la Revolución, pero sí acompaña Victoriano Huerta a Porfirio Díaz a Veracruz, y ahí es donde le dice Madero ha soltado un tigre y a ver quién lo puede controlar. O sea, sí, claro. y tiene luego comunicación directa, claro, con el propio dictador, con Díaz. Pero imagínate lo que sintió en ese momento. Bernardo Reyes ya no iba a ser presidente, él ya no tenía gallo y está yéndose a ver en el Ipiranga a Díaz. Buscó una forma de acomodarse, a lo mejor ahí fue donde se vuelve una muy mala persona, y cuando viene todo esto de la decena trágica y el planteamiento de darle el golpe de Estado a Madero y que regresen esas épocas gloriosas para él, ese sistema social que él encontró, porque además tenía muy metido en el corazón que una presidencia debía ser castrense, no sentía el apoyo de Madero. Me parece que en ese momento el personaje tomará una decisión al ver partir a Porfirio Díaz.
Yo diría que ya era mala persona desde principios del siglo XX, porque acuérdense que Huerta está presente en la guerra de Yucatán contra los mayas. Exactamente. O sea, él es el que encabeza la campaña final con la que derrotan en 1901 en Chan, Santa Cruz, a los mayas finalmente. Y los que sobreviven son enviados a Valle Nacional o los cambian los mandan a Sonora, porque acuérdate que fue una desarraigarlos, ¿no? Claro. Entonces los cambiabas, a los de Yucatán los mandaban a Sonora y a los de Sonora, a los yaquis, los pasaban a Yucatán y todo este tipo de cosas. Entonces ya era alguien que era confiable en términos de la estructura porfirista, muy confiable, muy eficaz en ese sentido de la represión sin problema. Y sí, está además él trabajando mucho, muy cercanamente con Bernardo Reyes, pero incluso antes de que Bernardo Reyes pensara en lanzarse a la presidencia en 1909. Acompaña a Bernardo Reyes cuando en las varias gubernaturas que tiene Bernardo Reyes, lo conoce por el colegio militar, y entonces es su subordinado, pero también es alguien muy cercano a Reyes en términos profesionales y muy eficaz también para Reyes. Por eso sí se decepciona, como decía Isabel, cuando Reyes dice, ¿sabes qué? Pues sí acepto que el presidente Díaz me corra del país, porque prácticamente no fue que él decidiera. Porfirio Díaz le dice a Bernardo Reyes, oye, ¿por qué no te vas a estudiar estrategia o alguna cosa a Europa? Y dice, bueno, sí me voy, compadre, y se va. Y ahí es donde se queda él solo pensando, ¿y ahora qué hago? Pero después, claro, después cuando ya llega Madero al poder, bueno, Bernardo Reyes sí tenía todas las pretensiones de ser presidente. Digo, A Reyes sí. Reyes, sí, y, claro. y también Pascual Orozco, a los dos, y los dos logra dominarlos, Madero no logra dominar después a Victoriano Huerta, ¿verdad? Pero Sí, pero ¿sabes qué? Para mí Reyes es así como, ¿cómo podríamos decirlo? Es medio culebra. Te voy a decir por qué. Porque él sí muy gallito, o sea, cuando él tiene la oportunidad, para nuestros amigos conspiradores en casa, cuando Porfirio Díaz dice, ya no voy a ir a las elecciones de 1910, que es la entrevista Díaz-Krillman. México ya está listo para la democracia. Eso, y además que verá con buenos ojos un partido de oposición. Obviamente la clase media se va con Bernardo Reyes porque no es del grupo de los científicos, o sea, de los fifís de entonces que estaban con Porfirio Díaz. Era muy cercano a Porfirio Díaz, pero él era como clase media. Sí. Y entonces ahí sí dobló las manitas. Y sí, lo que usted diga, patrón, prácticamente le dijo a Porfirio Díaz. Ya con Madero entonces sí llega muy envalentonado Bernardo Reyes y voy a las elecciones y quiero ser candidato, y se lanza la candidatura en 1911. La va a perder la presidencia y se levanta en armas. Ahí sí, muy bravito con Madero, Claro. pero se hacía chiquito con Porfirio Díaz. Pero cuando se va con su caballo contra un pelotón en Palacio Nacional, sabía que lo iban a matar, ¿no? Sí, fue una especie de suicidio. Además, muere de una manera para él heroica. Imagínate lo que significa morir en Ciudad de México, frente a Palacio Nacional. De hecho, qué costumbre de tomarles fotos en el momento de que están los cadáveres frescos, después de esto. A lo que yo voy es que Victoriano encuentra ahí una fisura donde va a llegar al altísimo círculo del poder de Madero. Esa cercanía con Madero que no le gusta nada a Gustavo, a su hermano, que es una pestilencia de traición. ¿Por qué no la detecta Madero? Porque no conocía muy bien el sistema militar mexicano al que pertenecía Pero bueno, Victoriano Huerta. pero ahí te diría yo, Chávez, cuando se da ese momento histórico donde Gustavo descubre la conjura en la escena trágica y se lleva preso a Victoriano Huerta con su hermano a Palacio Nacional con la espada en la mano y le dice al presidente Gustavo, a su hermano, este hombre te traiciona, Pancho. Entonces va a acabar conmigo y va a acabar contigo y va a acabar con tu gobierno. Y entonces se enoja el presidente, le quita la espada, se la devuelve a Huerta y le dice, mi general, tiene usted 24 horas para demostrar su lealtad a la República. Increíble. Híjole, esas son cosas inexplicables, y ahorita podemos regresar un poquito atrás, Sí. Porque había como 17 señales que le debieron haber dicho a Madero, oye, no confíes en este personaje, pero pues vámonos a brindar por... No, todavía no. no. Ah, no. Ay, cerca. No, No, pero a ver, ¿por qué va por Felipe Ángeles a Cuernavaca, No, Alex? es que exactamente, Digo, o sea... Pero deja las y Ángeles era un... porfiristas intactas, deja un León de la Barra, deja todo, como que no cambia de ¿Sabes golpe. qué? Entonces, ahí la gran pregunta que tenemos que hacernos es, si México somos felices siendo un Estado que no es de derecho, o no teniendo un Estado de derecho, y que cada gobernante haga lo que se le plazca y modifique la Constitución o la ignore, o
nos acercamos a lo que quiso Madero, porque aparentemente lo que hace Madero cuando triunfa la revolución contra Porfirio Díaz es simplemente respetar la ley. Él dijo, ya descarrilamos en cierto modo el Estado de Derecho, hay que regresar a él. No es una cosa de ingenuidad de Madero, ay, bueno, es que quiero que León de la Barra sea el presidente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Triunfa Madero sobre Díaz, se hacen los acuerdos de paz y Madero pudo haber dicho, yo soy el caudillo y yo voy a gobernar como presidente porque gané, punto, ¿no? Como lo hacían todos, como lo hizo Porfirio Díaz, como lo hizo media humanidad. Pero podía haber nombrado no a León de la Barra, sino a un maderista, ¿no? Pero no, porque no era legal. Porque la Constitución decía bueno, okay, que sí, ante la ausencia del presidente y el vicepresidente, el siguiente en el orden al VAT era el secretario de Relaciones Exteriores, que era Francisco León de la Barra. Y le dices entonces, como hizo también Victoriano Huerta con Lascurain, le dices, tú no vas a ser León de la Barra, va a ser el nuevo secretario, para que entonces... Pero nos estamos adelantando, porque además Huerta hace un coqueteo muy eficiente con un personaje nefasto, que es Wilson, Lane Wilson. Pero ese es mucho más adelante. O sea, todavía estamos en esa decisión. Entonces, Madero decide dejar al ejército, y el ejército es en el cual está Victoriano Huerta. Y ahorita sí que regresamos para ir en el orden. Y otros elementos también porfiristas de ese ejército. Mondragón. Pues es que era el ejército intacto. Lo dejó intacto. No desmanteló el aparato porfirista. Exacto. Por legalista. Entonces, maldita sea la ley en México. ¿Qué dices? Le damos una vuelta al territorio azteca. La noticia está en las calles, en los rincones de todo México. El espacio de ADN 40 donde dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Porque usted lo sabe, este espacio, este programa, lo hacemos absolutamente todos. Norte a sur te traemos los hechos. Esta es nuestra crónica urbana. Tu ciudad en tiempo real. Lunes a viernes, 19 horas. ADN 40. Siempre conmigo. En punto de las 9 de la noche conoce los acontecimientos que son y serán noticia. Periodismo oportuno y veraz que llega hasta ti. Muy buenas noches, gracias por su sintonía y preferencia. Entérate de los sucesos que hacen historia en Es Noticia. Lunes a viernes, 21 horas. Por ADN 40. Siempre conmigo. Todas las noches en esta República MX, el análisis, el debate, los temas de fondo y la información. La libertad de opinar, la pluralidad. Soy Manuel López San Martín, acompáñenos. Noticias República MX, lunes a viernes, 22 horas. ADN 40, siempre conmigo. Antes de que termine la tarde, hacemos el recuento de los acontecimientos coyunturales, acompañado de información que está sucediendo. Invito a que juntos recibamos en la noche en un recorrido por la información. Noticias de ida y vuelta, con Alejandro Brock, lunes a viernes, a las 18 horas. ADN 40, siempre conmigo. Los fines de semana la información también es constante. Viridiana Hernández te presenta Noticias de ida y vuelta. Nadie imaginó que las intensas lluvias se llevarían casas y algunos caminos. Sábados 11 horas y domingos 15 horas. ADN 40, siempre conmigo. Juntos vamos a revisar, vamos a analizar lo más importante de la semana. Sucesos que importan, la información ágil y honesta, sucesos que impactan, los acontecimientos que marcan el día a día, de lo nacional a lo internacional, la información que tú necesitas. ADN 40 en red, lunes a viernes, 20 horas. ADN 40, siempre conmigo. Investigación y análisis crítico. Hay un cambio profundo en la concepción de entregar las noticias. Periodismo para el mundo de hoy. La misma calidad, el mismo contenido, información verificada. Así amanece con Leonardo Curcio. Lunes a viernes a las 7 horas. Por ADN 40. Siempre conmigo. Es de mañana. Somos la voz de las causas sociales. Hay una puerta de esperanza para darle seguimiento y que se haga justicia. Análisis y reflexión para entender tu entorno. Acompáñenos con todas nuestras plataformas. Opine. Es de mañana, lunes a viernes, a las 8 horas. Por ADN 40. Siempre conmigo. Le damos una vuelta al territorio azteca. La noticia está en las calles, en los rincones de todo México. El espacio de ADN 40 donde dejamos los foros de televisión y nos vamos a donde se mueve la información. Porque usted lo sabe, este espacio, este programa, lo hacemos absolutamente todos. Norte a sur te traemos los hechos. Esta es nuestra crónica urbana. Tu ciudad en tiempo real. Lunes a viernes, 19 horas. ADN 40. Siempre conmigo.
En punto de las 9 de la noche conoce los acontecimientos que son y serán noticia. Periodismo oportuno y veraz que llega hasta ti. Muy buenas noches. Gracias por su sintonía y preferencia. Entérate de los sucesos que hacen historia en Es Noticia. Lunes a viernes, 21 horas, por ADN 40. Siempre conmigo. Todas las noches en esta República MX, el análisis, el debate, los temas de fondo y la información. La libertad de opinar, la pluralidad. Soy Manuel López San Martín, acompáñame. Noticias República MX, lunes a viernes, 22 horas. ADN 40, siempre conmigo. Antes de que termine la tarde, hacemos el recuento de los acontecimientos coyunturales, acompañado de información que está sucediendo. Invito a que juntos recibamos la noche en un recorrido por la información. Noticias de ida y vuelta, con Alejandro Brock, lunes a viernes, a las 18 horas. ADN 40, siempre conmigo. Los fines de semana la información también es constante. Viridiana Hernández te presenta Noticias de ida y vuelta. Nadie imaginó que las intensas lluvias se llevarían casas y algunos caminos. Sábados 11 horas y domingos 15 horas. ADN 40, siempre conmigo. Juntos vamos a revisar, vamos a analizar lo más importante de la semana. Sucesos que importan, la información ágil y honesta, sucesos que impactan, los acontecimientos que marcan el día a día, de lo nacional a lo internacional, la información que tú necesitas. ADN 40 en red, lunes a viernes, 20 horas. ADN 40, siempre conmigo. A ver, queridos conspiradores en casa, yo creo que lo primero que tenía que haber hecho el presidente Madero al llegar a la presidencia de la República, a Palacio Nacional, era desmantelar el aparato porfirista, porque era la gran amenaza para él en el Congreso y con los militares. Yo creo que era lo que tenía que haber hecho. Pero violas la ley. Violas la ley y le da un absurdo a una persona que acabas de decir lo que hizo con Porfirio Díaz. No se toca el corazón Huerta para someter a los yaquis y bueno, todo lo que sucedió. Y Madero le dice, necesito que me ayudes a quitarle las armas a los zapatistas, a Zapata. Por supuesto que lo que propone Victoriano es que es con la espada y hay que matarlos. Madero dice que no, empiezan las primeras desavenencias. Pero lo que tú estás diciendo es cierto. ¿Cómo le pides a un porfirista del ejército porfirista tratar un asunto tan delicado como era lo que no le estaba cumpliendo a Zapata? Bueno, además no tenía otro camino a Huerta más que ir a matar a los zapatistas. Ahí tenemos la dualidad. Ahí está el criminal. Ah, no, desde luego, Sí, él se comportaba como un... El brazo sucio. No, como un militar de la dictadura, de una dictadura, de 30 años, claro. Sí. O sea, Madero, y en ese sentido, ahí es la responsabilidad de Madero, por eso te digo, estamos preparados o nunca estuvimos preparados y nunca vamos a estar preparados para ser un país con Estado de Derecho, porque en todo caso Madero hizo lo que tenía que hacer. No gobernó como un caudillo, él decidió volver a competir en la campaña presidencial, decidió dejar a un presidente interino que era de la Huerta, Francisco León de la Barra. Ese León de la Barra decidió utilizar a un miembro del ejército para acabar con los zapatistas. Todo está dentro de la ley. Pero lo que tenía que haber hecho era empezar a cambiar la ley. Y no lo hace. Es decir, con un plan de gobierno eficiente, él dice, el día que yo llegue a Palacio Nacional, a partir de ahí empiezo a emitir iniciativas legales para modificar la Constitución, y lo que hiciera es empezar el desmantelamiento vía la ley. Pero no lo hizo. Sí, no lo hizo, no le da tiempo, pero a los otros sí les da tiempo a hacer 3 grandes ejes que son lo que va a terminar en la decena trágica, que es los intereses norteamericanos, los intereses de los exporfiristas. ¿Para qué? Para quitarle a este presidente titubeante el poder y regresar a una forma que ya era, que era el porfirismo. Y bueno, es ahí donde podemos empezar a hablar de la decena trágica, y Victoriano Huerta sí es un elemento importantísimo de que se consume esa traición. Pero fíjate, yo creo son que los pactos de la embajada. Pero eso ya es muy después. O sea, yo creo que el momento fundamental de Victoriano Huerta, cuando va a empezar la decena trágica, es en febrero del 13. Antes Madero ya sabía cómo se había comportado él como militar en Yucatán en 1901. Sabía cómo se había comportado con los zapatistas, lo cual derivó en la ruptura con el propio Madero, con Zapata en 1911. Pero luego hay algo que hace por el gobierno bien Victoriano Huerta a favor de Madero, que es derrotar a Pascual Orozco en el levantamiento de Orozco de 1912.
El gran vencedor de Orozco, con la división del norte del Ejército Federal, es Victoriano Huerta. Sí. Eso le vuelve a regresar, digamos, los bonos con Madero. Por eso, cuando estalla la escena trágica, ¿a quién designa Madero? Como jefe de la guarnición de la plaza, a Huerta, luego de que había caído herido el general Lauro Villar. Claro, pero además lo hacen no nada más por reconocerle los logros, sino porque por ley militar, le tocaba a Victoriano Huerta por escalafón. Pero Lauro se niega, yo me acuerdo, Lauro se niega que nombren a Victoriano Huerta en su lugar. Y porque no está de acuerdo. Y por esa razón yo creo que, entre otras, es cuando va Madero por mi general Felipe Ángeles a Cuernavaca. Es inexplicable. Lo trae. Pero ya estamos en la escena trágica. Sí, yo estaba convencido de que si iba por él, lo iba a poner como jefe de la guarnición y no lo hace. No lo hace. Ahora, da permiso, toda esta inestabilidad sucede. Yo ya quiero llegar a los pactos de la embajada porque me parece que tú no puedes gobernar sin darte cuenta que tan cerca de ti está un grupo de gente conspirando, pero de verdad, en serio, y con gran riesgo. Ahora, vayamos entonces, si quieres, ya al arresto del presidente Madero, porque, ¿no? Sí, yo creo que sí es lo importante. Pero hay un punto antes. Todo mundo piensa que el golpe de Estado original lo da Huerta y no. No. O sea, digamos que esa genialidad malévola de Huerta estalla la decena trágica, encabezada por Bernardo Reyes, Manuel Mondragón y Félix Díaz. ¿no? Sí, claro. Y está, por otro lado, el gobierno de Madero. Sí. Del lado del gobierno de Madero está Victoriano Huerta. Sí. Entonces, fracasa la intentona golpista con la muerte de Reyes al tomar Palacio Nacional, fracasan, todo eso, y deciden estos rebeldes meterse en la ciudadela. ¿Sí? Exacto. Entonces, ahí todo parece indicar que va a ganar Madero, porque son unas ratas encerradas en un depósito. Sí, tienen armas y municiones, pero hay 400 güeyes, perdón la expresión. Sí, nada más. Y aquí se desata el demonio, porque Huerta se convierte justamente, se infiltra con esas personas y les dice, ok, vamos a echarnos a Madero, hablando coloquialmente, y que Félix Díaz sea el presidente. Yo me voy a pasar del lado de los golpistas. Luego da su segundo golpe. Pero por eso se infiltra en esa conspiración. Pues más que infiltrarse, él sabe que tiene por un lado la seguridad de Madero en sus manos y por otro lado tiene la seguridad de los rebeldes. Puede acabar con quien quiera. Sí, claro. Decide irse por el lado de los viejos porfiristas que lo conocían y a quienes conocía por todo el pasado porfirista. Y entonces le juega, señor presidente, no puedo acabar lo de la ciudadela, no se puede. Pero claro. fíjate que si él en su momento, Madero, agarra y le hace un consejo de guerra a Félix Díaz y lo fusila. Es que esa es otra. Pero ¿por qué no fusila a Félix Díaz? Tenía que haberlo pasado 100 veces por las armas. Paco, pero a ver, bueno, le hicieron consejo de guerra. Se lo hicieron a Félix Díaz y a Reyes. Cierto. Y les conmuta la pena de muerte por cárcel. Y además el burro, perdón, señor Madero, donde quiera que esté usted. Y era espiritista, te va a jalar los pies. Por burro, además, dice, bueno, les cambio la pena de muerte por cárcel y me los traigo a la Ciudad de México, manda uno a Sonora y a otro a Yucatán. Sí, claro. Como lo hubieran hecho ellos, los porfiristas. No, pero no los perdonas. No, claro que no los perdonas. Además, fíjate, el hombre legalista prefiere ser humanista antes que legalista, porque la ley le autorizaba a fusilar a los dos. Claro. Y además, esas 24 horas que le da a Huerta son la campana que le dice a Huerta, no, ya no puedo estar dobleteando, ya me voy a ir con los golpistas porfiristas, lo voy a traicionar y voy a hacer lo que hizo de torturar al hermano, de torturar a Pino Suárez. Bueno, él no lo tortura, lo asesina junto con Madero. Pero los huertistas se cansan de percatarse de que Madero es un hombre débil. Bueno. Lo saben, hay muchas evidencias para demostrarlo, entonces dicen, vamos con todo, ¿no? Y por eso es cuando mandan a arrestar al presidente en Palacio Nacional junto con Pino Suárez. Ahora, yo no le atribuiría a él la muerte de Gustavo. Ahí esos fueron los golpistas de dentro de la Ciudadela. Cecilio Ocón, Félix Díaz y Pero él arresta a Gustavo en se los entrega a la jauría de estos demonios que están en la Ciudadela. Sí. Es decir, también no le puedes cargar todos los milagritos porque tampoco es tan sólido el poder de Huerta en ese momento. O sea, lo increíble es que haya podido engañar a Félix Díaz. Increíble, porque además, bueno, ya adelantemos por el tiempo. Finalmente se consuma el asesinato de Madero, que yo sigo insistiendo que era presidente porque
de esa manera renunciar, pero bueno, legalmente... Yo también quisiera la paz del mundo y la armonía. Exacto, pero no se puede. Legales, entonces ya no era... Ahí está el diario de los debates, ahí está la toma de Exacto. posesión. Si Las para Turain... eso no es suficiente, pues entonces ya Fíjate, tenemos okay, ya a los buenos deseos de la historia. Ya es presidente Victoriano Huerta, aunque me duele el estómago, no, pero... y se le revierte porque en la embajada le dan un portazo en la nariz. ¿Por qué? Porque no respeta el acuerdo de que el presidente iba a ser Félix Díaz. No le dan un portazo. Lo que pasa es que cambia la administración. Bueno. No, pero no tiene el apoyo como él pensó, porque además no se te hace un portazo la invasión a Veracruz en su gobierno. Yo sé que es Carranza y todo, pero... No, pero es que, a ver, para que no confundamos porque a nuestros... dura un año y medio, 2, su presidencia. Como 18 meses, pero a ver, no, es que si no puede prestarse confusión. El pacto de la embajada lo hace Woodrow Wilson, que era embajador de Taft. Lane, bueno, el presidente Woodrow, a través de Henry Lane, El presidente Woodrow Wilson, su embajador Henry Lane Wilson, exacto. que tenía una animadversión casada con Madero desde hacía tiempo porque le había quitado unos suministros que le pasaba a Porfirio Díaz por debajo de la mesa. Por un lado. Ahí se pacta que Wilson se compromete a lograr el reconocimiento de gobierno de Huerta. Pero ya había cambiado el gobierno y ¿quién hace o quién retira a Henry Lane Wilson? Woodrow Wilson. Sí. Pero tiempo después. No, entra unos meses. En febrero del 13 matan a Madero y en marzo retiran a Wilson. Pero no viene de Estados Unidos lo que seguramente Victoriano soñó. Bueno, me van a dar el reconocimiento, ya voy a poder gobernar, y eso es un gran revés para él. Pero no, la realidad de las cosas es que sí, en el pacto de la embajada, que cuando, bueno, si ves los textos que se reúnen, el embajador de los Estados Unidos se reúne con Félix Díaz y con Victoriano Huerta, y ahí es donde acuerdan quién va a ser el próximo presidente de México, y coinciden en que el presidente tiene que ser Huerta y el que lo va a suceder va a ser Félix Díaz. Sí, que va a convocar a elecciones. Sí, y entonces... Corre la cortina donde estaban reunidos ante el cuerpo diplomático para la gran vergüenza de este país, y dice el embajador de los Estados Unidos, Henry Lane Wilson: señores diplomáticos, me da mucho gusto presentarles al nuevo presidente de México. Y el nuevo presidente de México se llama Victoriano Huerta, que estaba más borracho que una cuba. En fin, esa es la pena más. Pero lo interesante ahí es exactamente eso. Ni Huerta calculó lo que iba a suceder, ni Henry Lane Wilson supo que lo iban a quitar. En el momento en que lo quitan, que insisto, es al mes siguiente quitan a Henry Lane Wilson de la Embajada de México, y ya hablaremos en otro programa de embajadores, es cuando entonces sí se le cae el show a Victoriano Huerta. Y su presidencia fue más que trágica, porque además del deterioro económico, además de los rezagos que habían sucedido en las líneas férreas, además de que Estados Unidos no lo reconoce, él tenía una cirrosis galopante. Sí. Y muere de eso. Salud. No por Victoriano.